Buenas tardes. Hoy es 10 de marzo. Imagínense, 10 de marzo, día del médico, en honor al natalicio del sabio José María Vargas. Por cierto, es el día del médico aquí en Venezuela, ¿ok? Porque, no, es para hacer algunas aclaratorias, porque los médicos cubanos tienen su otro día, que es el 3 de diciembre. Ellos celebran el 3 de diciembre. Lo digo porque, bueno, para que el régimen le haga su fiesta el 3 de diciembre y no ahorita el 10 de marzo. Porque bien castigado que tenemos nosotros los médicos acá, o el régimen, bastante castigado. Bueno, no solamente a los médicos, a todo el mundo. Aquí los médicos se están yendo casi todos. Y con razón, esto es medicina de guerra prácticamente la que hay aquí en Venezuela. Buenas tardes, estoy transmitiendo ahorita, hoy 10 de marzo, por Facebook y por Periscope. Quise titular esto: tenemos que despertar, tenemos que despertar, tenemos que despertar. Y esto es un llamado a todos, civiles y militares. Yo siempre hablo de los dos de manera conjunta, civiles y militares. Por ahí han creado algunas plataformas. Este no es un momento electoral, para que sepan. Quien esté sumándose a una plataforma con la intención de ir a un proceso electoral, creo que no ha interpretado bien el estado del tiempo, no ha interpretado bien lo que quieren los ciudadanos. Tan claro que esto no va a salir por votos. ¿Okay? Los ciudadanos no quieren elecciones. No es cuestión de constituir una plataforma para exigir condiciones electorales. No, porque sabemos que el problema no es solo Maduro, sino todo el régimen. Aquí de lo que se trata es unir, despertar primero, ¿okay? De este letargo, que mientras más tiempo pase va a ser más difícil. Lo que yo quiero es que la gente no agarre cama y aprovechar esa gente que no ha caído en cama, que está afligido, que hasta cuándo será esto, es, ¿qué dice aquí? Eso no es una plataforma, sino una máscara. No, yo quiero que la gente, ahí, esta mañana estaba leyendo a Víctor Maldonado, que bueno, la gente tiene sus afectos y esto. Yo no quiero hablar mal de ningún frente, ¿okay? De ninguna plataforma. Yo lo que quiero es que la gente no siga cometiendo errores, no siga enamorándose de aquellas personas que ya lo han traicionado una y otra vez. Que se enamoren de un propósito. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos ahorita en el país? ¿Una elección o salir de este régimen? Yo creo que el propósito tenemos que definirlo, es salir de este régimen. Creo no, ese es el propósito. Necesitamos Fuerzas Armadas, necesitamos organización civil, necesitamos apartar cualquier mezquindad y cualquier egoísmo, y necesitamos, por supuesto, que nos escuche la comunidad internacional, que nos viene escuchando en las últimas semanas. Ese grito de auxilio no podemos silenciarlo, al contrario, tenemos que alzar la voz más duro para que nos escuchen más y hablar sin pena, hablar sin ruborizarnos. Sí necesitamos ayuda internacional, sí necesitamos injerencia internacional, como se conoce en el argot internacional. Es más, deberíamos ir un poco más allá. Deberíamos inclusive ir formando un gobierno en el exilio, sí, en el exilio, y seguir y comenzar a fijar esas hojas de ruta hasta lograr, miren lo que voy a decir, esto quizás primera vez que lo digo, hasta tratar de lograr beligerancia, es decir, que ese gobierno que podamos nombrar en el exilio sea reconocido por la comunidad internacional, que ahorita desconoce el resultado o lo que pueda resultar, o mejor dicho, desconoce la Asamblea Nacional Constituyente, esa que convocó las elecciones. ¿Okay?
Si logramos hacer eso, lo que pasa es que aquí hay mucha mezquindades. Aquí que se asuma el rol de dirigir. ¿Cómo están ustedes? Aquí a los amigos de Periscope, ya veo que se han unido algunos también en Facebook. Si logramos entonces formar y reconocer ese gobierno de transición que empiece a funcionar desde el exilio, sí, desde el exilio, y aquí que comiencen las protestas poco a poco y que sea ese gobierno de la transición que se funde o se nombre desde el exilio, para que desde el exilio comience a tener reconocimiento por los organismos internacionales. Probablemente puede ser algo aventurado para algunos esto que estoy proponiendo, pero es que lo tenemos que hacer. No podemos seguir con los mismos métodos frente a un régimen tiránico. El gobierno de transición para recuperar, claro, necesitamos un gobierno de transición que no va a ser producto de la elección. No se espeluquen, yo siempre le digo esto, no se espeluquen cuando yo digo esto, o cuando muchos digamos esto. Esta tiranía no va a salir por voto. Eso sí va a salir por un método democrático. El método democrático es la voluntad de los pueblos. Cuando yo le hablo de injerencia internacional o de esa injerencia humanitaria, eso es una figura perfectamente válida en el derecho internacional. Lo que pasa es que quieren con el chantaje el gobierno que eso va en contra de la autodeterminación de los pueblos. Bueno, una cosa es la autodeterminación de los pueblos y otra cosa es la voluntad de un régimen, la voluntad de una tiranía. La tiranía no es el pueblo. La tiranía en este caso representa el poder inconstitucional y los elementos constitutivos del Estado no es el poder solamente, aunque sea tiránico. Los elementos constitutivos del Estado son territorio, población y poder. Puede que el poder se oponga a esto, pero la autodeterminación es de los pueblos. Nosotros no queremos seguir bajo este yugo. Nosotros estamos hastiados que nos sigan matando si protestamos, o de hambre, o de falta de medicamentos, o bueno, que la gente quede sin trabajo porque las empresas están cerrando, o porque sea más negocio. Fíjense esto, a lo mejor hasta más negocio es, y algunos estudios de opinión lo han reflejado, que es más negocio no ir a trabajar que ir a trabajar. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Sí, si usted tiene un carro, los pocos que tienen se pueden dar el lujo de tener un carro propio ahorita, y va al trabajo todos los días, eso no, lo que usted gana no le alcanza para mantener un carro. El litro de aceite ya está casi en 2 millones de bolívares. Un caucho, si se le picha, bueno, si lo consigue vale 14 millones de bolívares. Bueno, un repuesto es incomparable. Entonces, muchas veces es más negocio no ir a trabajar que ir a trabajar. Por eso el régimen, no sé si inteligentemente, porque ellos son muy buenos para la maldad, para la destrucción son extraordinarios. Entonces son de una manera, no sé, estudiada, creó esos bonos, creó esas ayudas, creó esos clubs que de vez en cuando te llegan, creó esas misiones para mantener a la gente como esclavo y poco amante del trabajo. Es decir, para que no tenga tanto apego al trabajo, porque no hay oportunidades en el país, así tú trabajes lo que puedas, no puedes comprar lo que tú quieras porque no te alcanza el dinero o porque no lo consigues. Entonces el régimen ha hecho toda Venezuela o todo el país como un país de miserables. Y vamos a seguir cavando el hueco si no despertamos. Por eso es este título de esta transmisión. Tenemos que despertar de este letargo. Basta de esperar que otros hagan lo que nos corresponde hacer a todos, civiles y militares. ¿Hay malestar en la Fuerza Armada? Sí la hay. Pero ese malestar no lo podemos dejar aislado. Ese malestar lo tenemos que unir con el malestar que existe en la población civil. Y ese malestar lo tenemos que saber interpretar.
no como que si ellos van a ser nuestros salvadores, sino que todos en conjunto vamos a salvar el país. Si nos unimos por estos momentos, civiles y militares, para decirle al régimen hasta aquí, ¿ok? Como, por cierto, ya viene ese famoso 19 de abril cuando lo hicieron así. Imagínense que exista un Madariaga que le haga así, desde los cuarteles, ya no cuentan con los cañones, y bueno, y ese grito libertario que se escuche desde la sociedad civil, desde las universidades, desde las amas de casa, desde todos lados, que traspase la frontera, y esos aliados que están ahorita en la frontera protegiendo los países, Colombia, Brasil, Guyana, todo esto, pero que se sientan como con el compromiso de asistir a los venezolanos para evitar que una cuerda de malandros, asesinos, puedan entonces arremeter contra nosotros. Aquí, amigos míos, si no despertamos hoy, mañana puede ser muy tarde. Si no le hablamos en estos términos a la Fuerza Armada, ellos pensarán que están solos. Nosotros, yo no estoy invocando ni nada de esas cosas, un golpe de Estado, que se entienda muy bien, porque eso siempre lo quieren tergiversar. Yo quiero que quede muy claro, el golpe de Estado es donde estamos viviendo ahorita. Aquí estamos viviendo bajo un golpe de Estado. En todo caso, estaríamos hablando de la recomposición de este hilo constitucional que se ha roto. ¿Okay? Creo que aquí hay menos sombra y menos contraste con la luz. Entonces, lo que tenemos que hacer entonces es reconstruir este hilo constitucional que estos bárbaros destruyeron o rompieron. Entonces, esto no lo podemos hacer solos no podemos hacer, tenemos que hacerlo de manera unida, civiles y militares. Hay varios militares presos. Vaya desde aquí nuestra solidaridad. Tenemos que expresarle nuestra solidaridad a civiles y militares que están presos, porque a veces los civiles que caen como presos políticos solamente está pendiente de la familia y lo dejan allí, como efecto colateral de las protestas. Y a los militares nadie habla de ellos, nadie, o solamente entre ellos. No, yo no sé quiénes son los que están presos. Sé por las redes que han habido algunos presos, más de 30 me dicen, pero hay que expresar su solidaridad. Yo no estoy diciendo que sean opositores o no. Yo lo que estoy diciendo es que si están presos es porque a lo mejor hicieron algo que al régimen no le gustó. Y si hicieron algo que al régimen no le gustó, tengan la plena seguridad que deben haber hecho algo parecido a lo que nosotros sentimos. Es decir, nosotros estamos hastiados de este régimen. A lo mejor ellos quisieron hacer, yo no estoy diciendo si son chavistas o son opositores, yo no, pero quizás están cansados de que su familia esté pasando trabajo, o que lo sigan llamando matraqueros, o que lo sigan llamando narcotraficantes, o que lo sigan llamando corrupto, o que su familia cada rato le dice, cónchale, vale, ahora ¿hasta cuándo nos vamos a calar esto? En mi casa tampoco hay comida, en mi casa no alcanza el dinero, es decir, fulanito de tal se enfermó y fíjate tú, ya no tiene el seguro ese que lo pueda proteger, solamente los militares enchufados son los que pueden gozar de buena curación, porque salud es un derecho de cada quien, pueden tener curación. Aquí cada vez hay más desertores, cada vez hay más solicitudes de baja, cada vez le niegan más la baja a los militares, cada vez son los estudiantes y los que se van o desertan también de las universidades, la deserción estudiantil, los profesores, los empleados y los obreros son cada día más quienes están buscando sus documentos legalizados para irse de Venezuela. Entonces tenemos que despertar, ¿vale? Tenemos que despertar o estaremos condenados a vivir toda la vida, viendo a nuestros familiares cómo se van, a nuestros amigos cómo se van, viendo cómo cierran los negocios, los establecimientos, viendo cómo sube el precio, esperando entonces que el gobierno nos mande agua, porque es otra cosa, tampoco hay agua, tampoco hay luz, tampoco hay nada. Entonces, ese es el país en el cual nosotros vamos a resignarnos a vivir. Vamos a verlo con claridad. Y esto, ojalá que esto, que me imagino que algunos se conectan y algunos retransmiten esta cosa, ojalá me retransmitan esto y le llegue a los cuarteles. O sea,
Cuando digo los cuarteles, porque esa Fuerza Armada es tan mía como la de un chavista. O sea, esa es la Fuerza Armada que pagamos nosotros con nuestros impuestos, se destina el presupuesto para pagarlos a ellos y ellos están para servirle al país, no servirle a una tiranía. Entonces, ojalá ellos entiendan. Algunos no lo entienden, pero serán tontos para salir de esa mantequilla porque saben que, bueno, se van a enfrentar a juicios y a esto, a lo otro. Ojalá ellos entiendan, y están a tiempo de entender, que mientras más rápido entren en razón, será menos el peso de conciencia que llevarán y quizás la justicia será más benévola con ellos. Y a lo mejor algunos cuyos delitos no son muy grandes, a lo mejor serían tratados solo por el código o el reglamento de castigo y disciplinario de su propia fuerza, de sus propios pares, ¿ok? Y no entraría ninguna venganza, nada, sino estrictamente la justicia. Cuando se desatan los demonios, si aquí se llega a producir una revuelta civil, militar o un estallido social, esos son demonios que salen a la calle y que llegan y no están viendo si uno es chavista o si el otro es opositor. No, son demonios, son las miserias que cada quien puede llevar por dentro a buscar comida, alimentos, todo lo que sea. Entonces se acaba el país, se acaba y se destruye. Y bueno, y quedan gobernando o mandando quienes tienen más poder de choque. Y ahí es donde se puede producir una especie de guerra civil. Y eso sería muy trágico. Porque bueno, empezarían a formarse grupos, se armarían y esto. Eso ha ocurrido en otras partes del mundo. Eso ha ocurrido en otras partes del mundo. Aquí en Venezuela, los que somos oposición no tenemos ese instinto criminal que sí tienen los que están hoy ejerciendo funciones de gobierno, por desgracia. Por eso es que necesitamos que la Fuerza Armada interprete bien cuál es su misión y que algunos confundidos civiles entiendan que cuando uno habla de injerencia humanitaria es un derecho que nos asiste a los pueblos y un deber que tienen que cumplir los organismos internacionales. Por eso, amigos míos, vamos a seguir hablando con claridad, diciéndole las cosas como son a la gente y diciéndole, epa, despertemos, vale, despertemos. Ustedes dirán, pero este señor siempre habla y qué pasó aquí, yo no sé qué más. Bueno, vale, estos son los únicos medios que uno tiene para dirigirse, porque los medios de comunicación cada vez le pertenecen más, se asustan más en publicar esto, y los que no se asustan son el aparato, por supuesto, de comunicación del régimen, que